Sí, Señor, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre, te queremos honrar y glorificar y dar gracias, porque nos permites en esta hora acercarnos, Señor, a ti. Gracias porque nuestro mayor deseo es aprender un poco más a través de tu palabra. Sé trayendo sabiduría y entendimiento a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy vamos a hablar del tema cosas por las que no orar. Cosas por las que no orar. Y vamos a comenzar, obviamente, leyendo la escritura, la palabra en Mateo capítulo 21, verso 22, que dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Repito, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. En este comienzo de año, nuestras agendas de oración comienzan a llenarse. La Escritura, en palabras del Señor Jesús, nos enseña que todo lo que pidamos en oración con fe, es decir, creyendo, lo recibiremos. Y es esta promesa la que nos motiva aún más a orar. Hay muchos deseos, muchos anhelos por los que deseamos orar. También hay muchas necesidades que levantar ante la presencia del Señor para buscar su ayuda y provisión para nuestras vidas. Y el saber que Dios está siempre dispuesto a atender a nuestros ruegos, siempre dispuesto a atender a nuestras súplicas y oraciones, en verdad nos da esperanza. Pero continuando con nuestro tema de estudio de mirar las cosas a la luz de la eternidad de Dios, descubrimos que hay motivos de oración por los que no deberíamos orar. ¿Por qué? Porque sería orar en contra de la voluntad de Dios. Porque sería orar a Dios para que su voluntad no se haga, no se lleve a cabo. Que su palabra no se cumpla. Y eso es imposible que suceda porque la misma Escritura nos dice. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, su palabra se cumple porque Dios se encarga que se cumpla y eso es seguro. Pero alguien se preguntará, ¿por qué cosas entonces no deberíamos orar? Por aquellas que el Señor a través de su palabra nos ha advertido que pasarán, que formarán parte de los últimos y finales tiempos. Claro que para eso necesitamos conocer su palabra para así conocer su voluntad. Pero de manera rápida pensemos en algunas necesidades generales por las que nos gustaría orar y busquemos a la luz de la Escritura si debemos o no hacerlo. ¿Y qué le parece si comenzamos con el tema que a nuestro país, como en todo el mundo, aqueja y preguntémonos? ¿Debemos orar por la inseguridad que azota a nuestro país? ¿Orar porque desaparezcan los grupos delictivos y las narcomafias que pareciera que han tomado el control del país? Deberíamos orar, Señor, que se acabe la violencia en el mundo, que se acabe la violencia en el país, en el estado, en nuestra ciudad, en el municipio, en la colonia. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Mateo capítulo 24, verso 6. Estábamos en 24:35. Vayamos al verso 6 que dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El Señor Jesús, enseñándoles a los discípulos las señales que marcarán que su regreso a la tierra está cerca, les enseñó que las guerras, la violencia entre los hombres, será una de las señales que sí o sí se cumplirán para que sepamos, para que entendamos y nos preparemos para vivir los tiempos que nos tocan y guardemos la esperanza en su regreso. ¿Qué quiere decir eso? Que la guerra no acabará. Que si bien puede terminar un conflicto, otro se levantará. Que la violencia en las calles en el mundo tampoco terminará. Los hombres violentos se levantarán en contra de otros hombres buscando, como en las guerras, tener lo que el otro tiene, despojarlo de lo que es suyo. Así que, y respondiendo a nuestra primera pregunta,
¿Debemos orar por la inseguridad y que terminen las guerras? No. Pero sí debemos orar porque el Señor nos guarde de la violencia, de las guerras y de la inseguridad, sabiendo que eso no acabará, pero confiando en que el Señor es poderoso para protegernos y librarnos de todo mal. Así nos enseñó a orar el Señor Jesús en el Padre Nuestro. Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No nos enseñó a orar para que el mal, para que la maldad en la tierra desaparezca, no, sino más bien nos enseñó que Dios es poderoso para librarnos de ser el objeto de ella. Y es que la maldad es otra de las cosas por las que no hay que orar que termine, porque ésta se multiplicará y seguirá aumentando conforme el tiempo del fin se acerca cada vez más. ¿Dónde dice? Ahí mismo, Mateo 24, pero verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál será otra característica de estos los últimos tiempos? Como en los días de Noé, la multiplicación de la maldad, donde lo único que tenemos que hacer es prenderle a la televisión y mirar las noticias. Acaban en la semana de matar a un hombre en una cantina famosa, La Polar. Lo mataron a golpes al parecer por rehusarse a dejar propina y por revisar la cuenta y no estar de acuerdo con lo que iba a pagar. Pero aún si se hubiera rehusado a pagar la cuenta, escúcheme bien, nada justifica el que lo hayan matado y dejado en la calle tirado como un perro. Ahora, ¿qué me dice de los asaltos, los secuestros, las violaciones, los atracos en las combis y micros, que son desgraciadamente el pan nuestro de cada día? Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Si no podemos orar porque esas cosas terminen, porque no se van a acabar, porque forman parte del plan de Dios para su regreso, ¿qué hacemos? Orar. Pero no porque la violencia y la maldad desaparezcan, sino pidiéndole a Dios que nos guarde, que nos proteja de ellas. Señor, líbranos del mal. Pero también orar para que nos enseñe cómo es que debemos vivir en un mundo que se ha vuelto aún más malo y más violento. Entonces, ¿será que es tiempo de prepararnos para contrarrestar el fuego con el fuego, violencia con violencia? ¿Será que debemos comprar o tener algún tipo de arma y no vacilar si tenemos que usarla? ¿Qué nos enseña la Biblia? Bueno, quiero que sepas que en los tiempos del Señor Jesús, la nación de Israel sufría violencia, inseguridad, abusos. La gente que viajaba de un poblado a otro debía hacerlo en grupos o caravanas para tratar de evitar el ser asaltados. En las ciudades, los soldados romanos les quitaban las cosas de valor que deseaban. Violaban a las mujeres y mataban a los que no se sometían y cerraban la boca. La cantidad de mendigos y gente en situación de calle era mucho. ¿Les suena familiar? La parábola del buen samaritano no era otra cosa sino un reflejo de lo que estaban viviendo. Pero en medio de toda esa violencia y maldad, ¿qué fue lo que el Señor enseñó? ¿Recuerdas cuando Judas fue al huerto con una compañía de soldados para apresar de manera injusta a Jesús? Fue entonces que Pedro, al mirar que iban a violentar al Maestro, al Mesías, al Cristo, sacó una espada que llevaba y le tiró a matar a uno de los guardias, pero solo le voló la oreja. ¿Qué le dijo el Señor? Mateo 26:52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Qué les enseñó y nos enseña?
que todo aquel que tome el camino de la violencia será víctima de ella. Lo voy a repetir. Que todo aquel que tome el camino de la violencia será víctima de ella. Que lo que debemos hacer es orar para ser librados del mal, para ser guardados, para ser protegidos. Pero que si por desgracia llegamos a ser víctimas de esa violencia y maldad, necesitamos entender que todo eso es necesario para que la Escritura, para que la palabra se cumpla. Así que el camino de las armas no es el camino. El camino de la violencia no es el camino. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de no ser el blanco, tratar de no ser el objetivo, víctimas o como le quiera llamar. ¿Cómo? No llamemos la atención. No nos expongamos andando por lugares inseguros. Procuremos no andar a deshoras en la calle. Volvamos a la noticia del hombre de 57 años que mataron en la Polar. No estaba en la iglesia tomando santa cena o en misa bebiendo agua bendita, ¿verdad? No discutió por la cuenta en sus 5 sentidos. Nada justifica lo que le pasó y no estamos tratando de culparlo, ¿eh? No. Pero se hubiera podido evitar, quizás. Otra pregunta. Debemos orar porque paren los terremotos y desastres naturales, porque pare el desabasto de agua, porque no nos alcancen las consecuencias del cambio climático. ¿Qué dice la Biblia? Veamos un par de citas y comentamos. Mateo capítulo 24, verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 7 y 8. Ahora, Apocalipsis capítulo 8, verso 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. ¿De qué nos habla la Biblia a través de estos dos pasajes, estas dos escrituras? Primero, los desastres naturales seguirán. Los desastres naturales seguirán. Y segundo, desgraciadamente el desabasto de agua en el mundo es una realidad que tarde que temprano se cumplirá. Lo que quiere decir que aunque oremos con toda la fe del mundo creyendo que Dios es poderoso para parar y cambiar todas estas circunstancias, no sucederá. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios que las cosas mejoren. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, con relación a los desastres naturales, quizás no mucho. Tratar de tener documentos y cosas de primeros auxilios junto con agua y enlatados en una mochila de mano en casa. Y procurar tener aseguradas nuestras cosas. Y en segundo lugar, con relación al desabasto de agua, quizás podamos hacer un poco más. Lo primero es tratar de gastar poca agua, no barrer la calle ni lavar el auto con la manguera, por favor. En segundo lugar, intentar tener un sistema de captación de aguas de lluvia, cuando menos para el agua de los baños. Y en tercer lugar, informarnos sobre los baños secos hechos de aserrín. Recuerde que el desabasto es algo que a todos nos va a alcanzar. Y podemos empezar por educarnos de manera diferente. Otro tema que leíamos por el que no debemos orar es pestes como el COVID y hambre. ¿Dónde lo leímos, pastor? En Mateo 24, 7. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos orar por pestes y hambre?
porque la Tierra, los seres humanos, estamos condenados a pasar por enfermedades pandémicas y desabasto de alimentos sanos. El COVID fue una pequeña muestra de eso, pero es muy probable que vengan otras pandemias. Pero ¿sabías que casi el 1% de la población mundial murió por el COVID? Estamos hablando de 8 millones de personas, sin importar que fueran cristianos. Cantidad de hermanos en Cristo y pastores fueron alcanzados por la enfermedad y murieron. Lo que nos enseñó que orar no era todo lo que teníamos que hacer, sino también cuidarnos, vacunarnos y si nos enfermamos, atendernos. El hambre es otro tema. Somos más de los que el planeta puede alimentar y sobre todo si tomamos en cuenta la manera en que estamos destruyendo el planeta. Deseamos alimentos, frutas y verduras, pero no atendemos al campo. Queremos buena carne, pero contaminamos a nuestros animales con hormonas de crecimiento. Es increíble, ¿no es cierto? Ahora, sigamos leyendo. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y esto nos lleva a hacernos otra pregunta. ¿Debemos orar porque no seamos perseguidos por ser cristianos? Pues no. Está escrito que la persecución vendrá. Y ya está en muchos países del mundo hoy en día. Muchos de nuestros hermanos han sido asesinados por causa del Evangelio, por predicar a Cristo, por atender al llamado del Señor y trabajar en su obra. Entonces, ¿por qué debemos orar? Bueno, Mateo 24:20 nos dice: orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Debemos orar porque si la persecución nos alcanza, no tengamos además que luchar en contra de las inclemencias del tiempo. No porque seamos aceptados por nuestros grupos sociales, Señor. No porque no nos hagan el feo por ser cristianos. No porque no seamos causa de burla y crítica de los que están alrededor nuestro. No. Oremos porque si la persecución nos alcanza, podamos mantenernos firmes en nuestra fe. Porque el Señor tenga misericordia de nosotros y de los nuestros. Y es aquí, para finalizar, que quizás muchos se preguntarán: ¿qué no leímos al principio de todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, teniendo fe, nos lo concederá? Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Sí lo leímos. Pero después de todo lo que hemos aprendido ahora, sabemos que ese todo no quiere decir todo lo que a mí se me ocurra, no quiere decir todo lo que yo necesite o se me antoje o desee. No. Es como cuando vamos al buffet de comida mexicana y leemos el letrero que dice: todo lo que pueda comer por 350 pesos. Y una vez que estamos adentro, pedimos que nos traigan un platillo de comida italiana. Espagueti al pesto, espagueti a la boloñesa, lasaña, ravioles, risotto, tiramisú. ¿Qué cree que nos dirá el mesero? Pues que claro que no nos puede complacer porque eso que pedimos no está en el menú. Es un restaurante de comida mexicana, no italiana. Así que ese todo lo que pueda comer no es todo lo que a mí se me ocurra o se me antoje. Y con la escritura sucede lo mismo. Mateo 21:22 no me dice que todo lo que se me ocurra pedir siempre y cuando lo pida con fe se me concederá. No. Veamos otro pasaje que nos aclara esto. Santiago capítulo 4, verso 3. Santiago capítulo 4, verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué no recibo lo que pido? Porque oro mal. Porque no oro, porque no pido para que la voluntad del Señor se haga por encima de la mía. No.
sino que pido para que se haga lo que yo quiero, conforme a mis deseos, de acuerdo con mis deleites, con lo que a mí me gusta. ¿Y qué pasa? Pues nada, no pasa nada. No recibo nada de lo que pido. Ahora, y para terminar, yo te pregunto, ¿podemos ir en contra de la voluntad de Dios? En verdad, piénsalo. ¿Podemos ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Acaso creemos que somos más fuertes que Dios para hacer que Dios haga lo que nosotros queremos? ¡Claro que no! Así que debemos aprender rapidito que para recibir algo de Dios debemos primero asegurarnos que lo que pedimos está de acuerdo, conforme a su voluntad. Para eso tenemos la Biblia, para eso tenemos la palabra, para eso la estudiamos, para eso la escudriñamos, la meditamos, la leemos cuando menos. Y que ahora que estamos haciendo nuestra agenda de oración, hay cosas por las que no debemos orar. Y más bien oremos porque aprendamos. Aprendamos lo que debemos hacer ante esas situaciones inevitables, esas situaciones que sí o sí vendrán, que solamente es cuestión de tiempo para que comiencen a manifestarse sobre nuestras vidas. Que solo son cuestión de tiempo para que nos alcancen. Así que, ahí en tu lugar, inclina tu rostro, cierra por un instante tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a tu palabra, cuando miramos todas esas cosas que tú nos hablaste que iban a suceder a la luz de la eternidad, una eternidad futura, eventos que todavía no miramos, que se están desarrollando por completo como los dejaste escritos, pero que ya podemos mirar cómo comienzan a cumplirse día a día en el mundo. Solo basta prenderle a las noticias. Solo es suficiente con darle una ojeada a los periódicos, una revisada a las redes sociales, para darnos cuenta, oh Dios, cómo esas cosas que dejaste escritas desde hace 2000 años y que nos hablan, son señales que nos hablan acerca de lo pronto que está tu regreso a este mundo, se están cumpliendo ya. Señor, guerras, violencia. Los enemigos del hombre son los de su misma casa. Pestes, pandemias, hambre, desabasto de alimentos, terremotos, desastres naturales, cambio climático, persecución por causa de tu nombre. Cosas que tarde o temprano, nos alcanzarán, se manifestarán, serán una realidad palpable, tangible. Dios, y muchos de nosotros todavía seguimos creyendo que hay una burbujita protectora alrededor de nuestras vidas, que nada podrá tocarnos. Cuando tú les estás advirtiendo a los discípulos y les dices, si han de orar por algo, oren porque su huida no sea en invierno, porque no tengan que lidiar todavía con los desastres naturales, además de estar lidiando con la gente que les persigue, incluyéndonos.
Leemos y leemos mal y por eso no sabemos, no conocemos. Y seguimos con nuestras ideas, con nuestros sueños, con nuestros anhelos, con nuestras fábulas. Dios, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros. Y que a la luz de la eternidad, de lo que has dejado escrito, Señor, y que ciertamente cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará, por lo tanto se cumplirán todas y cada una de esas palabras, nos podamos preparar. Sí, no vamos a orar porque no sucedan, pero líbranos del mal. Pero guárdanos por misericordia de ti, por misericordia de tu nombre, por misericordia de los nuestros y a los nuestros. Enséñanos, que podamos ser enseñados, Dios, para que todas estas cosas que efectivamente van a suceder, estemos preparados, que aprendamos, Dios. Somos necios. Y como no nos está sucediendo en este momento, en este instante, porque yo le abro a la llave y sale agua. Un agua que pago cara, pero hay. Y como salgo al supermercado y encuentro alimento. Sí, un alimento de baja calidad, pero me llena la barriga. Como miro la guerra, pero la miro lejos, Dios. La miro lejos. Está en Ucrania y Rusia. Pero sí puedo mirar la violencia cerca, pero bueno, pues ya nos acostumbramos, total. Y Dios, de la persecución ni hablamos porque al fin y al cabo, pues nadie sabe que soy cristiano. Así que pues no hay persecución sobre mi vida. Me río de los mismos chistes y comparto las mismas sandeces. Y hablo de la misma manera que hablan los demás, para no hacer diferencia. Dios, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Habrá hombres y mujeres fieles a ti. Señor eterno, que aprendamos. Que esto que hemos visto el día de hoy nos enseñe, Dios. De verdad nos enseñe, nos mueva, nos confronte. Y que aprendamos, Señor, que hay cosas por las que no debemos orar. Que hay otras por las que sí necesitamos orar para recibir guía y dirección. Y hay cosas que necesitamos hacer y hacer ya. Porque tu venida está cerca. Porque estas cosas están aún más cerca de que sucedan. Porque, Señor, no queremos ser un pueblo que sea tomado por sorpresa, durmiendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Solamente quiero recordarte que nos estamos escuchando todos los días por medio del devocional. Los días lunes estás recibiendo tu clase de 1 de Corintios. Mucha atención. Este lunes vamos a hablar de dones, de los dones espirituales. Los vamos a definir y vamos a mirar cómo es que funcionan, cómo es que se llevan a cabo, cómo es que se ejercen en la iglesia a través de la Escritura. Y no te olvides que todos los domingos nos estamos escuchando para honrar y glorificar y aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Que el Señor te siga bendiciendo.